Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario. Serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Título: Columna y base de la verdad. Título de la semana: La Iglesia, la casa de Dios. Martes: a ninguno tengo del mismo ánimo. Leer con oración. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2, 19 a 20. En la primera epístola de Pablo a Timoteo leemos: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. 3:15a. Aquí aparece otra figura simbólica de la iglesia, la casa de Dios. En el logotipo de esta serie vemos la imagen muy bien definida de una columna alta e imponente, en cuya cumbre se encuentra la verdad, que representa a la iglesia como la columna y base de la verdad. 1 Timoteo 3:15. En ese contexto, la misión de la iglesia es mostrar la verdad. Además de ser la columna, la iglesia también es la base. La base es la palabra fundamental, compuesta por los asuntos básicos de nuestra fe. La columna es la palabra profética, la palabra direccional que nos guía. En conjunto, la base y la columna expresan la verdad. Leamos los siguientes versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. El destinatario de esta epístola no es una iglesia, sino una persona, Timoteo. Dando continuidad al segundo versículo leemos: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1. Timoteo era un hijo de Pablo en la fe. Normalmente cuando Pablo comienza una epístola dice gracia y paz. Pero aquí, en Primera de Timoteo, es la primera vez que añade la palabra misericordia. ¿Por qué? Porque en la época en que esta epístola fue escrita, ya había fuertes señales de degradación por la influencia de las ideologías y de las enseñanzas diferentes. En tiempos de degradación, solo la gracia y la paz no son suficientes. Se necesita también de la misericordia. La gracia alcanza hasta cierto punto, pero la misericordia va más allá y logra llegar hasta el fondo para buscar al hombre y llevarlo al alcance del brazo de la gracia. Alabado sea el Señor. En este tiempo final necesitamos pedir misericordia para cada uno de nosotros. No es fácil vivir en los días actuales. Tecnológicamente hablando, hoy todo es más fácil. No obstante, por causa de esta pandemia, hubo muchas muertes e incluso muchos hermanos que partieron. En el área de la salud, cuando un hermano o hermana está en el hospital, sufrimos y batallamos en oración por su sanidad. En el área de las finanzas, cierto noticiero publicó que el 63% de la población brasileña está endeudada por causa de la pandemia. Creo que eso también afectó a muchos hermanos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Deducimos que necesitamos de misericordia. No obstante, la misericordia no se limita solo a algunas áreas, sino que también se extiende al aspecto de los ataques del enemigo, a nuestra mente, a nuestra emoción. Por tanto, Pablo dijo: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Timoteo 1:2. Timoteo, el destinatario de esta epístola de Pablo, era su colaborador. Él tenía una relación de confianza y amistad íntima con Pablo. Su nombre es mencionado por Pablo en muchas epístolas. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, libro escrito por Lucas, se menciona varias veces a Timoteo a lo largo de todo el ministerio del apóstol Pablo. 16 del 1 al 3, 17 del 14 al 15, 18, 5, 19, 22 y 24. En Hechos 16 tenemos la primera mención de Timoteo y allí conocemos su origen.
Pablo lo llevó consigo y comenzó a enseñarles. Versículos del 1 al 3. Él se convirtió en un aprendiz. Hoy necesitamos tener esa práctica en el vivir de la iglesia. Los hermanos y hermanas más experimentados deben tener esa visión, poner bajo su cuidado a algún o alguna joven que tenga la oportunidad de aprender a servir. Por esos versículos percibimos que Timoteo no era un joven acomodado, sino útil, con quien Pablo podría contar y confiar mucho. En estas dos epístolas vemos que el tono que Pablo usó para referirse a él era de amigo, compañero y colaborador. Él fue un buen aprendiz y Pablo estaba muy animado con su progreso. Él era como un padre que habla con su hijo. En 8 de sus epístolas, excluyendo 1 y 2 de Timoteo, Pablo menciona a Timoteo. Romanos 16:21, 1 de Corintios 4:17, 16:10, 2 de Corintios 1:1, 19, Filipenses 1:1, 2:19 al 20, Colosenses 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:1 y Filemón 1. Y también en Hebreos, si consideramos que fue escrita por Pablo en 13:23. En la última serie del alimento diario, que incluyó las 2 epístolas de Pablo a los tesalonicenses, titulada Dios nos llama a su reino y gloria, hablamos mucho sobre Timoteo. En la historia de la iglesia en Tesalónica, vimos cómo Pablo tuvo que salir deprisa de la ciudad y dejó a la iglesia al cuidado de Timoteo. Más tarde, Timoteo fue a Corinto para reunirse con Pablo, y éste lo envió de regreso a Tesalónica y Macedonia para cuidar de las iglesias. Así como Timoteo, también nosotros debemos aprender a tener intimidad con los apóstoles y ser unánimes con el sentir de ellos. En 2 porciones veremos que Pablo lo tenía en alta estima. En la primera porción leemos: por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 de Corintios 4:17. ¿Quién es Timoteo? Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo lo consideraba así porque le había predicado el Evangelio, recibió al Señor y llegó a ser su hijo, engendrado a partir de su fe en el Señor. Timoteo también fue un joven fiel al Señor, el cual os recordará mi proceder. Él hacía exactamente lo que Pablo le enseñaba. Él lo representaba. Donde Timoteo iba, era como si Pablo fuese. El apóstol se sentía tranquilo porque su colaborador no enseñaba nada diferente. Eso es estar totalmente identificado con los apóstoles, estando unidos a ellos, unidos en la enseñanza, en la palabra fundamental y en la palabra profética. En la segunda porción leemos: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2, del 19 al 20. Cada vez que Pablo no podía ir a algún lugar, enviaba a Timoteo. Pablo confiaba en él y sabía que conocería la real situación de los santos y le entregaría un informe fidedigno. Ponga atención a un detalle importante del versículo 20, el cual debe ser nuestro deseo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. De todos sus muchos colaboradores, Pablo no tenía a nadie como Timoteo. Él estaba realmente unido a Pablo y se identificaba con el apóstol. Querido lector, estas referencias son suficientes para ilustrar la intimidad entre Pablo y Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo y él era su hijo en la fe. Pablo era el mentor y Timoteo el aprendiz, el discípulo. Pablo era el apóstol y Timoteo era el joven colaborador a quien el apóstol podía enviar con tranquilidad a todos los lugares, porque sabía que podía representarlo. Puedo confiar, porque estoy